Lucas 18, 9 al 14. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué título tiene? Parábola del fariseo y el publicano. ¿Hay algún otro título diferente a ese? El hombre orgulloso y el hombre humilde. El hombre orgulloso y el hombre humilde. Vamos a leer, amén. Dice la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos, dígale que está al lado, sí mismos, para que no se le olvide que eso es importante hoy en esta enseñanza. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a ir estudiando la palabra a través de varios pasajes. Amén. Y a través de esos pasajes vamos a ir entendiendo la gracia. La gracia, primero entender la gracia, y segundo, el falso entendimiento de la gracia, o la forma errónea de entender la gracia, más bien. Amén. Ahora, ¿qué es la gracia? Siempre nos han enseñado eso, ¿no? Algo inmerecido. Ese es el concepto más técnico. Pero la gracia es algo mucho más amplio, hermano. Amén. De hecho, la gracia, desde el Antiguo Testamento, la colocan con G mayúscula. Y la gracia, hermano, viene siendo toda una estructura, todo un equipamiento espiritual que Dios dispone para el tiempo, para este tiempo. Amén. Por eso la palabra dice: haya favor y gracia delante de los ojos de Dios. O sea, Dios está dispuesto a derramar algo que se llama gracia sobre una cantidad de personas específicas. Lo que quiere decir que la gracia necesita ser activada, necesita un detonante, amén. Y ese detonante tiene que ver con la fe, pero no con cualquier fe, que ahí está el error, sino con la fe correcta. Una fe que tiene dos ingredientes esenciales. El Señor dice en su palabra: aprendan de mí, que soy arrogante y altivo, ¿sí? ¿Qué dice? Manso y humilde, ¿de qué? Corazón. De corazón. Amén. ¿Cuáles son los dos ingredientes? Manso y humilde. Entonces algunos dicen por ahí: pastor, yo soy manso pero no menso. Entonces, en ese orden de ideas, ante esa percepción equivocada de la mansedumbre, usted puede hacer dos interpretaciones. Y cuando hablo de interpretaciones, hablo de formas de actuar, ¿sí? La primera es ser una serpiente, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Y hay gente que entiende mal esto, ¿sí? Hay una iglesia, hay una congregación en los Estados Unidos que se toman esto de manera literal. Entonces el pastor llega al culto con una cantidad, un pocotón de cajas. Entonces la gente adora a Dios y la cosa, y viene el momento especial del culto, cuando el pastor abre las cajas, abre las tapas de las cajas y salen serpientes. Entonces todo el mundo coge su serpiente y comienza a doblegarla. Y comienza a dejar que los escorpiones le caminen por los hombros. Y claro,
Dicen, mire, la serpiente no me hace daño. ¿Y dónde está eso? En la Biblia está. No, no, no. La Biblia es eminentemente espiritual. Amén. Sí. Dígale a que está al lado, la Biblia es espiritual. La Biblia es espiritual. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia que hollamos serpientes y escorpiones, estamos hablando de cosas espirituales. Más específicamente, estamos hablando del doblegamiento del mundo espiritual, que está lleno de demonios y espíritus malignos. Pero hay una serpiente que usted tiene que entender que tiene que ser doblegada primero que cualquier demonio. Dígale a que está al lado, esa serpiente es usted. Sí, porque los pastores, algunos pastores enseñan que nuestros más altos enemigos son los demonios. ¿Y para qué? Son ejércitos que se enfrentan contra los ángeles y contra nosotros. Pero usted tiene que dominar primero una serpiente que es usted. Si usted pudiera tener un espejo hoy, ahí sentado donde está, ¿cómo se vería usted? ¿Como una serpiente? ¿O como un gusanito? Ahora, si usted llega y pisa a la serpiente, ¿qué pasa? La serpiente tira por instinto de conservación. La serpiente no va a ser tan tonta de pensar que usted es una presa. La serpiente sabe que ella come animales más pequeños que ella. ¿Sí? Ella no se va a comer un ser humano, a no ser que sea una pitón de 12 metros. Y diga, uy, hace 4 meses no almuerzo. Entonces veo al tipo y digo, dice la pitón, bueno, esa como que se oye en mi desayuno. Entonces es diferente. Pero eso es muy raro. Dicen que ha pasado, pero yo no creo. Pero la reacción de la serpiente es morder por preservación. Ese es su carácter, ¿me entienden? Hay animales que tienen un mal carácter. Hay perros que son dóciles, que le laten la cola al ladrón. Y hay perros que muerden a cualquiera que pase. Sí, es diferente el carácter. Los seres humanos somos así. Tenemos 2 tipos de carácter. Usted puede decir, no, pastor, no hay caracteres medios. Digo, no hay caracteres medios. Cuando entendemos las cosas de Dios, nunca hay grises. O usted es una mala persona de un mal carácter, o usted tiene el carácter de Jesús. Sencillo como eso. ¿Amén o no? Sí, amén. Entonces tenemos que pensar, si nos pisan, ¿cómo reaccionamos? Como una serpiente o un gusano que queda despichado. Y siempre la manera de entender, de discernir eso es haciéndose una pregunta. ¿Cómo reaccionaría Jesucristo? Es así de correcto. Ahora, yo le voy a dar en este momento un tip a usted para aprender la compasión. ¿Quiere aprenderlo o no? Sí. ¿Quiere aprender compasión, hermano? ¿Y usted? ¿Qué dice? Emociona. Claro que sí, póngale cuidado a esto. Cada vez que salga usted a la calle, antes de hacerlo, ore. Primero que todo. Someta su vida a Dios. Hay mucha gente que no ora. Entonces ya desde el desayuno está hecho un escorpión. ¿Le ha pasado, hermano? La puerta de la casa tiene un hueco. Yo he ido a casas donde uno ve huecos en las puertas. Hermano, ¿qué pasó acá? No, pastor, un día cerré la puerta muy duro y se me dañó. Ah, sí, claro. O como le pasó, por ejemplo, al pastor Enrique Gómez del Centro Misionero de Bethesda. Una mujer le insistía, pastor, así toda dulce, ella, pastor, Enrique, yo quiero servir a Dios. Insistía, el hombre no tenía muchas ganas de darle esa función a ella, pero tanto le insistió que él le dijo, bueno, hermana, bueno, sea diaconisa, hable con la líder de diaconisas y de diáconos y dígale qué uniforme tiene que usar y cómo son los horarios y los turnos, y comienza a servir al Señor, le dijo él a ella. La iglesia era todavía pequeña, todavía quedaba en la calle Segunda. Y él un día se acordó, iba pasando por una calle y se acordó que por esa calle vivía la hermana. Dijo, voy a pasar a saludar a la hermana. Sí, porque hay momentos donde ya los pastores no pueden ir a 5,000 casas, les queda muy difícil, ¿me entienden? Pero en ese momento Enrique Gómez lo podía hacer. Entonces fue allá y cuando entró a la casa,
Cuando llegó a la casa, vio que el nieto estaba afuera llorando, el nieto de la señora. Mijito, ¿y qué le pasa a usted? No, no, pastor, mi abuela se volvió loca. ¿Cómo así? Sí, pastor, entre usted y mire usted mismo qué es lo que está pasando. Esa casa era una casa esas casas viejitas que tienen el comedor grande y hay una ventana que conecta con un patio grande. ¿Sí saben de qué casa me refiero? En Bogotá hay muchas de esas casas. Entonces él llega y entra al comedor y mira hacia el patio y lo primero que ve es a la señora con un palo abajo del árbol y arriba el esposo de la señora. Y ella estaba amenazándolo con improperios para que bajara, que le iba a coger a palazos. Entonces el pastor les grita desde la ventana: hermano, ¿usted quería ser diácona o demoníacona? Sí, hermano. Es que yo le digo una cosa, yo aquí puedo ver a usted, lo puedo ver a usted así de carne y hueso, y usted puede ponerme ahorita ahí cara de cordero degollado. ¿Sí me entiende? Pero de pronto usted puede estar pensando, qué jartera que haya venido ese pastor Mauricio hoy. Puede que lo esté pensando. Yo creo que no, pero puede que lo esté pensando. Es por dar un ejemplo. ¿Y quién sabe eso? Dios. De manera perfecta, Dios. ¿Sabe qué es lo aterrador de esto? Que Dios da dones. Y cuando Dios da dones proféticos, Dios le da a uno como un escáner. Y de verdad uno llega a pensar, uno llega a descubrir lo que la persona está sintiendo en ese momento, ahí sentada. ¿Sí? Uno sabe la persona que está diciendo, qué jartera haber venido hoy, me debía haber quedado en la casa porque está jugando, hay eliminatorias europeas. Uno sabe cuando la gente está pensando en eso. ¿Sí? Y uno detecta lo que hay en cada persona, el que está pasando por condenaciones, por acusaciones. El que anoche metió las patas se metió en el fango y hoy viene acá lleno de pecado. Uno lo sabe. El que antes de venir a la casa se agarró con la familia. Uno sabe, uno lo detecta por el don de Dios. No es que yo sea un superhombre, es el don que es de Dios. Y bendito sea el Señor por los dones, porque son utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo, para alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿cierto? ¿No lo dice Efesios? Sí. Ese es el propósito principal del cuerpo de Cristo, que todos alcancemos la estatura de Jesús. Ahora mire, si usted mire sus brazos, ya tiene la estatura, la medida, la envergadura de Jesús. Mire sus brazos, mírese usted mismo. No, nadie lo hace. Mire sus brazos, estire sus brazos y mire a ver si ya tiene usted la envergadura, la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cuál Cristo? Sí, el mismo Cristo que allá en la cruz del Calvario fue humillado y vituperado, pero nunca perdió la cordura. ¿O sí? No. Le alcanzó el tiempo para salvar un ladrón. ¿No? El Señor era tan tremendo que salvó un ladrón. Yo quisiera que usted se imaginara usted en una cruz y que tiene a dos bandidos al lado suyo y que le están pasando unos clavos por sus tendones, le están desgarrando sus músculos, que está desangrándose gota a gota, su aliento se está perdiendo, tiene espinas que le están perforando el cerebro porque se las golpearon con cañas, o sea, se las enterraron en la cabeza. Tiene una lanza en el costado y fuera de eso está lleno de barro y está desnudo. ¿Qué pasaría por su mente en ese momento? Yo creo que nosotros no sobreviviríamos ni siquiera a los latigazos. Yo creo que más de uno de nosotros ahí queda. Dirían los romanos, pero mire, le íbamos a crucificar y se nos murió acá. Échenlo para... No nos alcanzaría ni a crucificar. Pero el Señor le alcanzó la energía para llegar a la cruz. Él tenía que llegar a la cruz. Y allá con todo y eso, porque es que a mí me da risa que muestran a un Señor... En los crucifijos muestran a un Señor todo flaquito, ¿no? El Señor era alto, el Señor es alto.
corpulento. Él necesitaba tener una serie de características que lo hicieran resistir hasta el punto de la cruz. Y allá humillado y doblegado, le alcanzó para salvar del infierno a uno de los ladrones. ¿Y qué tuvo que hacer el ladrón? Creer. Él dijo, este es el Hijo de Dios. Este es el Salvador. Este es el que me redime. Y con el poquito aliento que tenía el ladrón, le dijo, acuérdate de mí. Esa fue su forma de arrepentimiento. Él no tuvo que decir muchas palabras, pero Jesús entendió por su discernimiento que sus palabras eran genuinas. Y él entendió que ese hombre entendía que merecía estar allí. Y sus palabras fueron de arrepentimiento, de dolor por haberle fallado a ese que estaba allí en la mitad. El otro lo que hizo fue juzgar al Señor. ¿No es que usted es el Mesías? No puede ni salvarse usted. Y eso le significó su arrogancia, le significó su perdición. ¿Sí? Aquí la palabra está hablando de dos personas. Dos personas que van al templo, ¿no? Estamos hablando de dos personas que van a la iglesia, okay. En este caso la sinagoga. Uno de ellos era fariseo, gente de amplio estudio bíblico, de amplio estudio de la ley, recurrente en las tradiciones religiosas de los judíos. Aquí él dice, aquí hay varias características. Quiero mencionar algunas. Dice, ayuno 2 veces a la semana, decía él. Y decía, y doy diezmos de todo lo que gano. Yo hago una pregunta, ¿ayunar es malo? No. ¿Y diezmar? ¿Qué es más importante, ayunar o diezmar? No, ¿qué es más importante? ¿Usted con el ayuno está reconociendo que Jesucristo es el mediador con el Padre? No. ¿Usted con el ayuno está reconociendo que Él es el sumo sacerdote? No. No. El ayuno se utiliza para romper estructuras espirituales que necesitan del ayuno. Eso lo explica el Señor Jesucristo. Él dice, este género de demonios solamente salen con oración y ayuno. Cuando usted va a procurar una liberación muy profunda, sobre todo de tipo de iniquidad, esas que son como bien enterradas, usted necesita pasar por ayuno. Usted y las personas que ministran en su vida. Amén. No es para todo. Es para cierto tipo de cosas. Para misiones de tipo espiritual que quieren romper estructuras espirituales. Un ayuno tiene que ser muy dirigido por Dios. Pero el diezmo, conforme a la palabra en Hebreos, es el reconocimiento de que Jesucristo es el sumo sacerdote. Eso está claro en la Biblia. Eso no me lo estoy inventando yo. Ahora, ¿este hombre lo hacía? Sí. Pero eso no demostraba el corazón que tenía este fariseo. Un corazón altivo, un corazón arrogante, un corazón religioso. Díganle que está al lado, religioso. Porque mire lo que está diciendo él en el versículo del 11. El 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién estaba orando? Consigo mismo. Él no tenía una comunicación con Dios. Él creía que hablaba con Dios, pero no hablaba con Dios, hablaba consigo mismo. Y decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, sinvergüenzas, desgraciados, bueno, yo estoy agregándole más, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahora,
¿Qué era un publicano? Le voy a contar. Un publicano era un judío que era considerado un traidor. ¿Por qué era considerado un traidor? Porque era un judío que prestaba servicio a Roma, imperio que estaba dominando por ese tiempo la región de Palestina, lo que hoy es Israel. ¿Sí? En tiempos de Jesucristo. Entonces, él era un cobrador de impuestos, o sea, le cobraba impuestos a sus propios hermanos judíos para dárselos a Roma. Es como si aquí nos invadieran una potencia. ¿Usted qué le parecería que nos invadiera, no sé, Rusia? ¿Qué le parecería? Y se llenara esto de soldados rusos y marchando con paso de ganso por la fuente de nuestra casa. ¿Usted qué pensaría? ¿Cómo se sentiría como colombiano? Mal, ¿cierto? Pero si éramos Colombia, una nación libre, una nación democrática, una república, ahora estamos dominados por otro país. Ahora, ¿usted qué pensaría si usted ve a uno de sus hermanos cobrándole impuestos a usted y dándoselos a Rusia? ¿Usted qué pensaría? ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría decepcionado? Ahora, en ese orden de ideas, el publicano no solamente cobraba impuestos a Roma, sino que al adquirir ese tipo de vida, empezó a olvidarse de la ley de Moisés y empezó a vivir una vida libertina. Porque la codicia, la avaricia, la traición lo llevó al pecado. O sea, era una persona traicionera y pecadora, entonces era abominable ante los ojos de los judíos. Abominable, era lo peor. Por eso este fariseo mira a este publicano, lo identifica por su forma de vestir, por su apariencia, y lo juzga. Dice, no soy como este publicano, traidor, pecador. Ahora, aquí podemos desprender dos cosas. Dos tipos de personas que hay en la iglesia. El legalista y el libertino. Dígale que está al lado, legalista y libertino. Dígale al que está al lado. Legalista y libertino. Claro, el legalista está representado por el fariseo y el libertino por el publicano. Entonces, ¿qué pasa con el legalista? Hay una falsa comprensión del legalismo. Cuando usted es una persona que defiende la palabra, la doctrina evangélica, apostólica, ¿cómo lo llaman a usted? No sea legalista. Entonces dicen que es legalista el que predica la palabra como está. El que le llama a las cosas buenas, buenas y a las malas, malas. No sea legalista. Ese es un mal entendimiento del legalismo. El legalismo es aquel que crea leyes humanas y las convierte en principios absolutos. Como por ejemplo el tema de la vestimenta. ¿Me está entendiendo? Claro, utilizan el Antiguo Testamento para decir que la mujer no debe utilizar pantalones. Pero hombre, ¿qué pantalones se usaban en tiempos de Moisés? Perdónenme. ¿Hay alguno que usted utilizaba pantalones? No. La palabra está diciendo que la mujer no se vista como el hombre. ¿Me entienden? Ni el hombre como la mujer. A pesar de que no vestían pantalones, las vestimentas de las mujeres y el hombre eran diferentes. Lo que quiere decir en el fondo esa ley es que el hombre no debe portarse como una mujer ni la mujer como un hombre. Sencillo como eso. Pero han vuelto en este tiempo eso como algo absoluto, como algo primordial. Entonces usted llega a ese tipo de iglesias y lo primero que le dicen a la mujer, tiene que ponerse falda. Perdón, ¿aquí se hace eso? No, aquí hay una premisa de mi amado Jesús. Nosotros confiamos en la obra del Espíritu Santo. Y es Él el que lo lleva a usted a entender lo que es la santidad. Amén. Yo, por ejemplo,
Hubo un tiempo que vino la moda de los trajes apretados, de corbata, y yo tenía uno, hace años. Oiga, yo empecé a sentir de parte del Espíritu que a él le desagradaba que yo utilizara ese tipo de trajes. Y fue tanto lo que me presionó el Espíritu, que me tocó en pleno culto irme hasta la casa, cambiarme y volver a la iglesia. La gente se quedó. ¿Y usted no tenía un...? No, me lo quité. ¿Y por qué? No le di explicaciones a nadie. Dígale que está al lado, no le dé explicaciones a nadie. No le doy explicaciones a nadie. El legalismo es eso. El legalismo es un yugo de hombres. Ajá. El fariseísmo se encargaba de eso. Era un yugo de hombres. Eran hombres dominando a hombres a través de un culto religioso. Entonces el Señor Jesús le decía a los fariseos, ustedes son fariseos y religiosos, porque ustedes cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Siempre en el detalle. Implacables para juzgar la apariencia. Yo quiero que miremos eso. Porque una de las cosas que hoy tenemos que reflexionar es si somos hijos de Dios o no, si somos salvos o no. Hoy tenemos que hacer eso. ¿Qué tan implacable estoy siendo? Entonces aparecen todo el escenario, por ejemplo, de los homosexuales. Usted tiene dos formas de reaccionar ante eso. Siendo el verdugo de ellos o siendo el instrumento de salvación de ellos. ¿Usted qué quiere ser? Instrumento de salvación. ¿Y por qué se porta como un verdugo? Sí, condenándolos. Yo le pregunto a usted, a todos, ¿a usted quién lo condenó? Cuando era un sinvergüenza. Porque todos fuimos unos sinvergüenzas. Yo fui un sinvergüenza. Yo fui un desalmado, un ladino y un sinvergüenza. A mí nadie me condenó, hermano. A mí alguien llegó una vez y me habló de Jesús. En ese tiempo no puse mucha atención. O sí puse atención, pero no tomé inmediatamente la decisión. Pero la semillita quedó ahí sembrada para que unos meses después, a través de una experiencia que tuve personalmente con Cristo, decidí entregarle mi vida al Señor. Y se la entregué como el publicano, diciéndole, Señor, soy un degenerado, un pecador miserable, pero te pido que me perdones porque no quiero más eso. Y la prueba de eso es que de verdad aborrecí el pecado, hermano, y mi antigua vida no la anhelo ni un poquito. Pero nunca llegó nadie a juzgarme, a condenarme, hermano. ¿Y por qué nosotros nos convertimos en verdugos? Del homosexual, del idólatra. ¿Por qué? Porque ya consideramos que el que hoy está besándole los pies a un muñeco ya se perdió. ¿Y por qué usted lo trata como si ya estuviera perdido? Cuando usted estaba en sus cosas, ¿quién lo condenó? A usted. Yo le pregunto, cuando usted estaba por allá donde el brujo, leyéndose el tabaco, ¿quién lo condenó a usted? Cuando anduvo en las borracheras, ¿quién lo condenó? Yo ahorita reflexiono de cuántas veces el Señor me libró de una muerte segura, hermano. ¿Cuánta gente no va y se va de copas y termina siendo su última noche, hermano? Pero a mí Dios me guardó. Yo creo que en esos instantes que yo estaba en eso, no sé si mi abuela, mi mamá, se ponía a orarle a Dios por mí. ¿Me entiende? ¿Me entiende? La oración, ese clamor, y Dios decía, ángeles, guarden a este borrachín, porque no era más. Y me enviaba 2 ángeles, yo caminaba zigzagueando la calle y 2 ángeles me guardaban. Nunca me robaron, hermano.
En toda mi vida lo único que me han robado son 14.000 pesos en un Transmilenio. Así, una chalequeada, fue 14.000 pesos, no más. Nunca me han robado nada más. Teniendo yo la plata de la matrícula de la universidad en el bolsillo y tomando trago, nunca me la robaron. ¿Usted cree que fue la suerte? No, hermano, fue la misericordia de Dios. Por mis facultades, por mis virtudes, por mis talentos, por mi buen corazón y generoso corazón, nunca, hermano. Y allí tenemos que empezar a entender la gracia. La gracia es algo que usted no hizo lo más mínimo para poderlo recibir, para merecerlo. Usted no hizo nada. Usted puede construir 400 hospitales, 500 orfanatos. Eso no le alcanza para recibir la gracia de Dios. O sea que el ser un ¿cómo es que se llaman los que se la pasan haciendo buenas obras? No, tiene otro término. Bueno, se me olvidó. Esa gente que se la pasa haciendo obras benéficas. Voluntario. No, tiene otro nombre. Filántropo es la cosa. Hay gente que es filántropa y se la pasa haciendo obras de caridad. Sacan de sus millones de dólares y dicen, tengo ganas de ir a botar sacos de comida a África. Y allá va y la CNN le toma un video de usted allá dándole de comer a los pobres africanos. Esos son los filántropos. No le alcanza para eso, no alcanza. Y muchos de ellos son hasta ateos. Y precisamente sus obras de filantropía las hacen porque dicen, si Dios existiera no permitiría esto. Hermano, la humanidad está en la olleta por el pecado. Es así de sencillo. No le encuentren más misterio a hambrunas, a guerras, a tragedias. Es el pecado, hermano. Es el pecado. Aquí vino el líder de la Iglesia Católica Romana y dio un discurso absolutamente humanista. Y toda la gente quedó derretida. Ateos y creyentes. ¡Oh! ¡Qué hombre! Y hasta cristianos uno los escuchó en eso. ¿Cómo? ¿Cuántos milagros hizo? Perdónenme. Eso hace parte de la falsedad. Del que no tiene a Dios. Pero de parte nuestra, nosotros tenemos un enemigo interno que se llama la religiosidad, la implacabilidad. ¿Me entienden? A ese hombre un día lo va a juzgar ¿quién? ¿Yo? No, Dios. Dios. ¿Me entiende o no? Sí. Ahora hay una gran diferencia entre el Papa y la gente que está en la Iglesia Católica. Hay una inmensa diferencia. El conocimiento de Dios va a hacer que su juicio sea más riguroso, hermano. ¿Sí? Dígale a que está al lado, el conocimiento que usted tiene de Dios, dígaselo. El conocimiento que tiene de Dios va a hacer que su juicio sea más riguroso. Va a hacer que su juicio sea más riguroso. Claro, usted hablando de Jesús, y usted siendo implacable, porque usted quiere ser como el fariseo, quiere poner yugos humanos. La palabra de Dios dice que ellos no movían ni un dedo y ponía a los otros a hacer cosas. Mire, hermano, el líder, por llamarlo así, debe tener iniciativa, hermano. Debe ser el primero que dé ejemplo. Y creo, hermano, para los que llevan más tiempo acá en la iglesia, que el ejemplo no ha faltado, hermano. Los primeros en evangelizar, los primeros en hacer oficio, los primeros en orar, los primeros en adorar, los primeros en visitar casas, los primeros en orar por la gente. ¿Quiénes han sido? ¿Los diáconos? Los primeros en danzar.
Oiga, ¿por qué se nos olvidó danzar, queridos hermanos? ¿O se les olvidó cuando el pastor Antonio quedaba con la corbata en la cabeza? ¿Por qué nos acartonamos, hermano? Tin, tin, tin. No, perdónenme, hermano. ¿Cómo vamos a irrumpir en el mundo espiritual? Adormilados y como Dora. ¿Cómo vamos a irrumpir en el mundo espiritual? ¿Y cómo vamos a gobernar en el mundo espiritual? Todo eso tiene que ver con la religiosidad. El creer que hemos alcanzado algo y la verdad es que no lo hemos alcanzado. O si lo hemos alcanzado, tal vez lo dejamos por ahí tirado, hermano. El apóstol Pablo dice, ¿por qué si usted recibió algo por gracia, se porta como si nunca lo hubiera recibido? ¿Por qué? Dígale a que está al lado, ¿por qué? ¿Por qué? La gente que lleva más tiempo a la iglesia, pregúntese, ¿cuántas veces han orado los pastores por usted? ¿Y por qué muchos todavía son como culebras? ¿Por qué? ¿No será que están como medio fariseos? ¿No será que han entendido mal la gracia? Entonces el fariseo entiende la gracia y utiliza términos como, es que soy linaje de Abraham. Poniéndolo en el contexto actual y contemporáneo, es que yo soy hijo de Dios, discípulo de Cristo. Y se le llena la boca de agua diciendo eso. Entonces diría el Señor Jesús, ¿y por qué si es discípulo de Cristo no se porta como uno? ¿Por qué en vez de ser discípulo de Cristo en la casa es como un lobo feroz? ¿Por qué? ¿Por qué grita a todo el mundo? ¿Por qué? Dígale a que está al lado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si soy hijo de Dios, el amor en mi vida es escaso. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan implacables con nuestros seres queridos? ¿Por qué? Algunos son gritones y otros utilizan la daga de la indiferencia, de la mala mirada. Cuando era inconverso, yo le decía a los compañeros de la universidad, yo prefiero que usted me madree a que me haga cara, a que me tuerza la cara. Insúlteme, le decía yo, prefiero que me insulten. Y había uno que era cristiano, y no decía groserías, pero trataba a la gente de estúpido, de imbécil, de tonto. Yo le decía a ese cristiano, crispetón que era, le decía, madréeme primero. Yo le decía eso. Yo prefería que me insultara como un verdulero a que me tratara estúpido o de idiota. Pues prefiero realizar yo en el mundo. Pero ya uno en el mundo identificaba el falso cristianismo, hermano. Entonces uno escucha a la gente, es que ese de la tienda es mucho tonto. ¿No es que usted es cristiano? ¿Por qué le dice tonto al de la tienda? ¿Por qué le dice idiota al que le cruzó el carro en la calle? Puras mentiras, hermano. Puras falacias. ¿No le parece que estamos hablando la verdad? Aquí en la iglesia, una maravilla, hermano. Y en la casa, esa es la verdad. Por eso Dios favorecía al publicano vestido de blanco. Ayunaba,
diezmaba. Perdón, el fariseo diezmaba. Llevaba ofrendas. Tenía un lenguaje educado y sofisticado. Y consideraba que era linaje de Abraham. El Señor le dijo a ellos: de linaje de Abraham pudo sacar de en medio de las piedras, decía Jesús. Si ustedes fueran linaje de Abraham, sabrían quién soy yo. Pero en vez de saber quién soy yo, me quieren apedrear y matar. Les dice en Juan 8: ustedes sois hijos de vuestro padre, el diablo. A él es el que le gusta matar, robar y destruir. En cambio, Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Ese que le dice a la mujer adúltera: levántate, mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? No, Señor, ninguno va a quedar, ni yo te condeno. Levántate. No peques más. Y no peques más. Dígale a que está al lado: no, aquí dígale, nadie lo está condenando. Dígale. Nadie lo está condenando. Pero no peque más, dígale. Pero no peque más. Amén. No peque más, hermano. Ahora, eso hace parte del tiempo de la gracia. Un tiempo de tregua que Dios está dando para que la gente conozca el área misericordiosa de Dios y se reconcilie con Él. Pero es un tiempo ilimitado, le pregunto. No. Es un tiempo limitado, que algún día se va a acabar. Y después de ese tiempo, que se llama gracia, vendrá un tiempo que se llamará juicio. En la gracia se consolidará el que es amigo de Cristo y el que es hijo de Dios y el que es iglesia verdadera. En el tiempo del juicio vendrá el tiempo en que Dios acabe con sus enemigos. Mire, sean ancianos, mujeres embarazadas, sean niños, Dios los va a destruir. Porque usted lee el Antiguo Testamento y algunos dicen: ¡ay, ese Dios sí es terrible! Mataba ancianos. ¿Sí o no? Mataba niños. ¿Sí o no? Pero yo le pregunto: ¿qué niños y qué ancianos eran los que mandaban matar al Señor? Veo unos niños, hermano, que con 3 años saben más groserías que un adulto. Veo unos niños de 3 años que ya ven pornografía y que le dicen groserías a la mamá. Yo le pregunto: si ese niño se llega a morir, ¿para dónde coge? La niñez no está en mi estado cronológico, sino en mi corazón. La niñez es la inocencia, la santidad, el reflejo de Cristo en mí. Cristo es como un niño. ¿Sabía o no? Por eso le gustan los niños, los que tienen el corazón como el de Él. No niños en el modo de pensar. Niño no es el que se chupa el dedo. Si usted todavía se chupa el dedo, necesita liberación, hermano. Si usted se chupa el dedo allá en su casa, el próximo domingo, o hoy, venga aquí, pasa adelante y oramos por usted, que reprendemos ese demonio que le hace chupar el dedo. Dice: no en el modo de pensar, niños para la malicia, para el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y en ese entendimiento aborrecer lo malo. Amén. No considerarlo normal. No puede ser normal que un cristiano vaya a una playa nudista, por ejemplo. No puede ser normal que un cristiano ande en una discoteca. No es normal, ¿o sí? No. ¿Pero qué tiene de malo, pastor? Es un simple: yo no tomo, religioso. ¿Usted cree que la maldad está en el tomar? La maldad es algo más profundo, hermano. Mencióneme 2 talentos que Dios le ha dado a usted. Para la música, ¿tiene talento? Perdóneme, ¿usted era un virtuoso hace años?
¿Quién le dio ese talento? ¿Qué otro talento tiene? Yo le doy uno que ni siquiera se ha dado cuenta. Usted tiene el talento para ser un conciliador. Explótelo, yo. Dígase usted mismo, voy a sacar ese talento de la conciliación. Dígase usted mismo, háblese. Desempólvelo, hermano. ¿Amén o no? Entonces, como la gente tiene talentos, se confía de los talentos, y como los talentos son de Dios, pues funcionan, ¿o no? Entonces dice, uy, el talento funciona. Soy un gran hijo de Dios. Mentira, 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 hermano. El verdadero hijo de Dios se conoce en la intimidad. El verdadero hijo de Dios se conoce por aquel que busca la presencia de Dios. ¿Amén o no? El verdadero hijo de Dios se conoce por aquel que quiere ser como Cristo, que acepta la dirección del Espíritu para tener el carácter de Jesús. Por eso, ante cualquier evento en su vida, usted tiene que recurrir a Dios. ¿Amén o no? En el Antiguo Testamento hubo todo tipo de hombres de Dios y de siervos de Dios, unos más impetuosos que otros. Estaba, por ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, el rey al que Dios le hablaba, pero era un rey que lo que Dios le mandaba hacer lo hacía a medias, y la otra parte lo hacía a su acomodo. Aquí no dice qué diferencia habrá entre Saúl y el fariseo. Aquí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y la tapa de todo fue cuando el Señor mandó a que destruyera a Amalek, el pueblo de Amalek. Era tanta la enemistad de Dios con Amalek que él le dijo a Saúl, le dijo, ve y destrúyeme hombres, mujeres, ancianos, niños, mátame todos los animales y especialmente destrúyeme a ese rey, dice David. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, sí, Señor. Y estaba por ahí el profeta Samuel. Cuando ve que viene de la batalla el rey Saúl, escucha. Y lo primero que escucha es el mugido de vacas. Y escucha el sonido de las ovejitas. Este berraco de Saúl se vino con los animales de Amalek. Y lo peor de todo, venía abrazadito con el rey de Amalek. ¿Qué tipazo este rey de Amalek? ¿Cómo lo voy a matar? Buen tipo. Claro, Samuel, que se desvivía por Saúl, ese día se indignó. Dijo, esto fue la tapa, Saúl, esto fue la tapa. Has desobedecido a tu Señor. Has traído al rey, has dejado vivo al rey de Amalek, y has traído los animales que Jehová el Señor te mandó que mataras. Entonces salió el religioso, pero Samuel, no me juzgues. Estos animales son para ofrecer sacrificio al Señor. Mire, hermano, enterarse uno de pastores que han recibido plata del narcotráfico para hacer sus templos y sus megatemplos. Creen que colocando el dinero, ese dinero que viene en cajas generalmente, porque los delincuentes que son narcotraficantes, ellos no utilizan tarjeta de débito, hermano. Son fajos de dólares. Y los pastores creen que eso es reunirse 10 pastores a disque orar en lenguas, ponerle la mano a ese dinero y decir, ya no es dinero de muerte y de maldad, nosotros bendecimos estos fajos de dólares y los declaramos santos, decretamos con la famosa doctrina del decreto, y ahora son para la obra de Dios. Saúl, ahí están un poco de Saúles, y construyen sus templos y después dicen, oh, qué obra tan magnífica, hecho para Dios.
Ese día Samuel le dijo a Saúl, le dijo, Dios ha buscado uno mejor que tú. Y se fue. Y Saúl se tira sobre Samuel y alcanza a romperle una parte de su manto. Y como Samuel era profeta, dijo, así como tú has desprendido una parte de mi manto, así hoy el Señor ha desprendido tu reinado. Que Dios lo tenía destinado para ser sempiterno, o sea, por siempre. Oiga, ¿sabe qué fue lo más tremendo? Saúl dijo, güey, sí, Samuel, sí, pero ven ahora y hónrame delante de los ancianos de Israel. A pesar de que ya haya sido desechado, a él le siguió importando su apariencia, su fama. Grave cosa es esto, hermano. Una vida de apariencia, una vida de yugo humano, una vida de dependencia de los hombres va a traer el desgarro, el desprendimiento, el desecho de Dios. Dígale a que está al lado, no permita nunca que Dios lo deseche. No permita nunca que Dios lo deseche. Y aparece un hombre como David, que tenía gran diferencia con Saúl, porque él siempre iba y consultaba con Dios. Y Dios le mandaba una orden a David y David la cumplía como Dios se lo decía. Por eso era que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y el día que David falló, ¿cuál fue su preocupación? ¿El quedar bien con los hombres? Él entendió que había fallado. El profeta Natán se le apareció y le dijo además, ese hijo que tiene Betsabé va a morir. David entiende que ha fallado a Dios, se postra, se humilla delante de Dios y Dios lo restaura, ¿sí o no? Ese es el episodio en el cual escribe el Salmo 51. Y aclara allí en el Salmo 51 de dónde lo sacó Dios. Y recupera lo que había perdido. Es tan impresionante la restauración que hace Dios, que incluso le da a Betsabé como mujer. ¿No sabía? ¿No ha leído la Biblia entonces? Y es la mamá de Salomón. Y es la mamá de Salomón, el rey que lo sucede a él. Eso no quiere decir que usted ahora vaya y se comporte como se comportó David. Que le pase como una mujer de Beteta también. La pastora Mérida de Gómez veía a una mujer que todos los días iba a ayunar. Claro, ella dijo, ¿qué mujer esta? Llegaba todas las mañanas y se iba por la tarde, al atardecer. Y así llevaba varios días. Claro, se inquietó, la pastora se inquietó y se acercó. Hola mujer, ¿cómo está? Noto que lleva todos estos días ayunando. Mira. ¿Cuál es el propósito? Le preguntó la pastora. Pastora, estoy ayunando y orando por un esposo para mí. ¡Oh! ¡Qué bueno, mujer! Y no sé, ¿Dios te ha mostrado algo? Sí, pastora, ese hombre que está allá. Pero ese hombre es casado. Sí, pastora, es que estoy ayunando y orando para que la mujer se le muera. ¿Sí me está entendiendo? Ayunaba, oraba, pero tenía un corazón corrompido, hermano. Sí, lleno de pecado. Dígale a que está al lado, cuidado con los deseos de su corazón. Dígale. Cuidado con los deseos de su corazón. Amén. Entonces, por un lado está el fariseo. Terrible. Religioso.
con clics de papel su vida espiritual. Y algunos de ellos dependen de los dones. Yo les iba a decir una cosa, la unción del don un día se acaba, hermano. Y lo único que le quedaría a uno sería la reserva que uno tiene con Cristo, hermano. ¿Me entienden? Es el tiempo, escuche esto, hermano, es el tiempo de permitir el gobierno del Espíritu Santo de manera verdadera. Amén. Deje de luchar con demonios en la carne. Deje de decir, yo lo estoy intentando, yo estoy tratando, lleva años tratando, ha tenido 100 ministraciones, 200 liberaciones, ¿qué más quiere? Niéguese a usted mismo. Dígale a que está al lado, niéguese a usted mismo. Niéguese a usted mismo. Oprima el botón de no más y Prima. compórtese como Cristo. Yo le digo una cosa, hay un momento en que uno como pastor se cansa de que gente que lleva años siempre les haga lo mismo con las mismas historias. Pastor, me tuvieron que volver a poner el vidrio que da a la calle porque lo rompí por 10ª vez de la piedra que tenía. No más. Me tocó comprar una vajilla nueva, pastor, porque ayer en el desayuno me cogí una ira terrible y la destruí toda. De no más. No más. Pastores que ahorita me gusta el de la fotocopiadora. No más. Dígale que está al lado, no más. No más. Ya no es un problema de demonios, hermano. Seguro. Es un problema de que usted no quiere vivir como Cristo. Es así de sencillo. Entonces están los fariseos por un lado y está el publicano por el otro, el latino. El que de pronto tiene una actitud que dice, oiga, sí, yo he sido como malo. He sido como malo. He sido pecador. Pero se comporta con cinismo. Y cree que lo que Dios tiene, usted se lo merece. Entonces se la pasan reclamándole cosas a Dios. La palabra dice que Él es mi proveedor, entonces tiene que proveerme. Y todo lo que ocurre malo, se lo protestan a Dios. No se duerma, hermano. Todo lo que pasa que no les gusta, se lo protestan a Dios. Escuche esto. De esa situación no se salvó ni Josué. ¿Cómo así? Sí, Josué. El de David. Sí, ese. Cuando ocurría algo que las cosas no le salían a Israel, iba y le protestaba a Dios. ¿Por qué, Dios? Si tú me lo dijiste, si tú me lo prometiste, me lo tienes que dar. Ahora, escucha esto. Dios da promesas. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Y cómo se ejecutan esas promesas? Esperando. Correcto, por la fe. ¿Y cómo opera esa fe? Con oraciones mentales. Hay gente que cree que a punta de oración mental Dios va a responder. Y uno escucha a la gente, sí, pastor, y me fui orando mentalmente. ¿Qué es eso? Alguien que me diga qué es la oración mental. Si la palabra de Dios dice, escuche, si la palabra de Dios dice que yo tengo que abrir mi boca, ¿no? Hay que confesar con mi boca. ¿Amén o no? ¿No le dijo el Señor a Pedro, no pudieron orar ni una hora? Ni una hora abrió la boca Pedro. Oye, ¿y por cuánto hay que orar, hermano? Yo le pregunto. Siempre. ¿Por cuánto hay que orar? Siempre. Ahora,
Acabas de decir algo muy importante. Y yo quiero que entiendan cómo es la oración. Hay una oración que es en lo secreto. ¿Quién dice amén? Amén. Esa oración es sin cesar. 24 horas de intimidad. No, Perdón, 24 horas en lo secreto. no. Porque intimidad sí tiene que ser 24 horas. Pero ¿Cómo así, pastor? Sí. Está la oración que es en el cuarto secreto con el Padre. Que era la oración que tenía el Señor ¿en dónde? En Getsemaní. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? El lugar donde se machacan los olivos, las olivas. O sea, el cuarto secreto tiene esa característica. A la que menos le gusta entrar a ese cuarto secreto, ¿quién cree que es? A la carne. Entonces siempre aparecen estos escenarios. Me surgió trabajo. Tengo que lavar la loza. Tengo que alistarle los uniformes a los niños. Entonces lo que se suponía que debía ser un cuarto secreto se convirtió en una oración mientras en pijama va. Y después ¡buah! A la cama, a dormir. Si no hay intimidad con el Padre, no hay nada. Dígale a este lado, no hay nada. Dígale. no hay nada. Es una mentira. Como cuando hablan de jugadores de fútbol sobrevalorados. Ese jugador es una mentira. ¿No has escuchado ese término? El cristiano que no ora al Padre es una mentira. Dígale al que está al lado. Es una mentira. Esa es una oración. La otra es caminar con Cristo. Y escuche esto, esta tiene una variante. Porque el Señor es dinámico, como en su ministerio. Los apóstoles tenían que ir detrás de él. Maestro, Señor, Señor. Si usted no es dinámico espiritualmente, no puede caminar con Cristo. Usted tiene que aprender a desarrollar una amistad con el Señor mientras camina en esta tierra. El verdadero peregrino camina con Cristo, pero hay gente que se rinde muy fácilmente. Aprieta el paso, el Señor, ya se fue, bueno. Entonces andan sin Jesús. ¿Me está entendiendo? Esa es 2. 3, la más profunda de todas. Andar en el Espíritu. Ya no solamente tener un devocional con el Padre. ¿Sí? Ya no es solamente caminar con el Maestro, sino que hay que andar en el Espíritu. Escuche esto. Y andar en el Espíritu necesita una actitud de inercia. Entonces póngale cuidado. El otro día estaba viendo por televisión acerca de lo que pudo haber sido una tragedia, pero muestran la forma de salir de la situación. Entonces, por ejemplo, había una persona que venía en kayak. Ellos corren por rápidos. Y en las caídas de los rápidos, las cascadas, las caídas de agua producen remolinos que hunden a la persona. Entonces, los del programa decían, ¿qué hay que hacer? ¿Ponerse a nadar? Dice, no, es inútil. La persona pierde energía y se muere, se ahoga. ¿Tirar una cuerda? No, porque la cuerda puede dejar enredado entre las piedras de la caída a la persona. Entonces decían, lo mejor es ponerse en posición fetal y dejar que la corriente lo saque más adelante. Vaya y hágalo. Sí. Usted ahí en medio del agua metiéndole por la nariz, debajo usted ponerse en posición fetal. Necesita usted una agilidad, un control mental tremendo. Pero si dicen que es la única solución, pues hay que hacerlo. Es como la gente que, mientras las cosas marchan bien, son infranqueables. Pero medio tiemblan y se enloquecen. Medio tiemblan y dicen groserías. Pero si fue un temblor de 5 grados, de 5 de la escala de Richter,
¿Por qué tenía que decir esa grosería? Ay, no, fue el momento. O entran en pánico. ¿De qué sirve entrar en pánico? Si usted está en un edificio, primero que todo hay que tranquilizarse. Si está en un piso, si está en el primer piso, pues tiene la posibilidad de salir del primer piso. Pero si está del segundo para arriba, no alcanza, hermano. Si está en el 10º piso, ¿qué toca hacer? Primero, calma. Segundo, tomar la medida que uno ha escuchado, que es hacerse por los lados de las escaleras, que son las estructuras más fuertes. Quedó desvirtuado todo ese asunto del triángulo de vida, sobre todo si es en edificio, porque los edificios se caen así. Hermano, usted puede estar en el triángulo de vida, en el círculo de vida, en el pentágono de vida, lo va a aplastar. Sí. Se cae el piso que tiene encima, cae encima de todo, lo aplasta. ¿No vieron cómo quedaron los edificios en México? Sí. Así apilados. Y lo más importante, si ese es su día, bueno, tiene que estar listo. ¿Me está comprendiendo? Tiene que estar listo. Pero ahora, volviendo al tema del espíritu, usted tiene que tener una actitud de inercia. Y es lo que menos tiene la gente. Claro, hermano, dejarse llevar por el espíritu. Ponerse así quieto. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué no se desespera? ¿Qué saca con eso? Voy a poner un ejemplo. Se acumuló cuota de la casa, impuesto predial, 2 meses de agua, 2 meses de energía, tiene cortado el celular y no ha pagado la internet y debe la salud. Y no hay mercado. ¿Cuál es la solución, hermano? Ahora, si usted ha sido un vago, pues hermano, vaya a busque trabajo, ¿no? Porque eso ha sido el fruto de la vagancia. Pero si usted ha sido una persona que ha trabajado, que ha hecho lo que debe hacer, ¿qué debe hacer en ese momento? Yo me acuerdo que a mí me pasaba a veces, porque Dios lo ha probado a uno. Entonces yo me ponía así, y así se ponía brava conmigo. ¿Pero qué te pasa? Yo, nada, tranquilo. Ella hasta me proponía ir a vender empanadas. Yo, ¿qué está hablando, hombre? Pobrecito. Está hablando. Dios es el que me sostiene. Si quieres, oramos. Pero vamos a orar con fe, porque si no oramos sin creer, obviamente usted tiene que orar, porque si usted no ora, ¿qué? Oiga, y siempre Dios responde. Esa era la época en que yo no tenía trabajo y mis labores ministeriales en Oraves eran ad honorem. ¿Sí? Dice la palabra que el obrero tiene que ser probado, ¿sí o no? Y una forma de probar el obrero es así. Imagínense uno dándole sueldo a todo el mundo de entrada. ¿Me entiende? Oiga, y llegaba yo a la casa y sobre de dinero acá. Uno no sabía si era algo sobrenatural o algún hermano que lo abrazó a uno sutilmente. ¡Ting! O me aparecía dentro de mi Biblia otro sobre. ¿Sí me entiende? O de pronto venía la persona y decía, mire pastor, Dios le bendiga. Y uno iba y hacía las cuentas. Exacto, hermano. Me pasó cuando me fui a ir para Neiva. Ese domingo yo tenía que hacer culto en Neiva. El primer culto de la iglesia en Neiva. Yo tenía todo mi trasteo listo para que un camión se lo llevara. Yo ya había hablado con un señor de un camión y me lo dejó en tal precio. Yo le dije, yo le aviso, yo tenía que viajar un viernes. Mentiras, yo le dije, el viernes nos vemos. Para viajar. Y me acuerdo que saliendo de Carrefour, todavía era Carrefour, el pastor Antonio me dice, Majito, ¿ya tiene lo del trasteo? Yo le dije, no. ¿Cómo así?
¿Y qué va a hacer? Yo dije, no sé, dependo del Señor. ¿Y cuánto es? Recuerdo que eran 550.000 pesos. Entonces Antonio dijo, pues sí, ¿no? Como vamos a confiar en el Señor. Y me acuerdo que yo iba a ir hasta Oraves para que mi pastor Pablo me bendijera, porque me iba para Neiva. Oiga, yo no le dije nada a Pablito, nada. Porque hay gente que si, ay, mire, pastor, lo que pasa es, a ver si me presta la platica para no, nada, no le nada, confiando completamente en Dios, hermano. Oramos, nos reímos un rato, charlamos, él me bendijo, oraron por mí. Y ya cuando íbamos a irnos, Pablito dijo, espere, mijito, siento que debo darle una ofrenda. O sea, abrió su cajón donde tenía el dinero, la caja menor, contó el dinero, lo metió en un sobre. Él nunca me preguntó cuánto necesita, nada. Y me lo entregó. ¿Cuánto cree que era, hermano? 550.000 pesos. Es que si uno no lo hubiera visto, hermano. Pero usted, hermano, anda lleno de angustia. El fariseo se confiaba en su riqueza. Tan fácil que es eso, ser un hijo de Santo Domingo. Dios, cómo me ha bendecido. ¡Chin! Va a los cajeros de Dubái y botan lingotes de oro. Uy, Dios, cómo me bendice. ¿Quién fue más virtuoso? ¿Quién fue más virtuoso? ¿Isaac o Abraham? Abraham renunció a todo, hermano. Renunció a su nacionalidad. Caminó 1.300 kilómetros por el desierto. Y llegó allá y Dios lo bendijo, hermano. Isaac heredó lo de Abraham, hermano. Más fácil. ¿Sí o no? Y cuando llegó Jacob, le tocó volver a ser virtuoso, hermano. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la virtud, hermano? ¿Cuánto tuvo que ver a Jacob? Muchísimo. ¿Dios lo prosperó? Le pregunto. ¿Qué tanto prosperó Dios a Jacob? Muchísimo. Le tuvo para tener 4 mujeres. Imaginen cuánto es eso, ¿no? Todas peleonas y cantaletosas. Mujeres, aprovecho entre paréntesis. No más cantaleta. Dígase usted ahí, no más cantaleta. La palabra de Dios dice que es preferible habitar con un dragón en el desierto que con mujer cantaletosa. ¿Cómo la ve? Miren, qué jartera. Yo le doy gracias a Dios, que bendito sea el Señor, mi mujer no es para nada cantaletosa. A veces hace un poquito mala cara, pero se le quita rápido. Pero nunca en 10 años, en 11 años, o en el año de novios, nunca supe lo que era que hasta me diera una cantaleta. Y de pronto yo le di varios motivos, pero nunca lo hice. Ella prefirió ir y decirle, Señor, yo sé que tú puedes tocar a Mauricio en esta área, te lo pido, Señor. ¿Y qué hacía Dios? Me hablaba, me decía y me corregía. Mucho mejor será la oración de la cantaleta, querido hermano. Entonces, tuvo para 4 mujeres, para 12 hijos. ¿Cuántas hijas tuvo? 4, 3. ¿Cuántas hijas tuvo Jacob? Como 2, 3, no me acuerdo. Tuvo también hijas. Tuvo para todo eso. ¿Fue prosperado? Sí. ¿Fue transformado? Sí. 20 años después de ser perseguido por su hermano, él dice lo que hoy dijimos todos. ¿Qué dijimos? No más. No más. Estoy cansado de esto, estoy viejo, ya canoso. Ha sido mucho lo que he sufrido con Labán, con estas 4 mujeres, mi hermano persiguiéndome para matarme. Yo necesito que esto cambie. ¿Quién dice amén? Amén. Le digo a la gente, sigan derecho. Yo después les llego, les caigo allá. Y se fue para un lugar llamado ¿cómo? Peniel. ¿Y a quién se encontró? ¿Qué dice la Biblia? ¿Con quién se encontró? El ángel de Jehová.
con el ángel de Jehová. Y la palabra dice que peleó con el ángel toda la noche. Ahora, ¿cuál fue la pelea? ¿Será que era una pelea a ver quién ganaba en fuerza? No. Díganle a este lado, hay diferentes peleas. Hay diferentes peleas. Mire, escuchen muy bien esto. La pelea contra los demonios, ¿cuánto tiempo necesita uno para eso, Diana? Un poquito. Poquito. Hay que tener fe y confiar en el poder de Dios. Se atan los demonios, se envían al abismo. Eso es rápido, hermano. Pero hay gente que dura horas y horas. Demonio de pereza, fuera. No se va, pastor. No. Los demonios requieren de poco tiempo, de mucha fe, fuego y poco tiempo. Esa es una pelea. Ampliamente domina la luz sobre las tinieblas. Pero la pelea más difícil, así como arrancamos con la predicación, es contra esa propia serpiente que es usted. Y esa pelea se libra con el ángel del Señor, que es, como ya lo sabemos, Cristo. ¿Ya había tenido una revelación de Cristo Jacob? Sí. En Betel. La escalera era Cristo. Ya conocía el camino. Dijo, qué bueno es ese camino. Pero solamente después de 20 años decidió recorrerlo. Y decidió enfrentarlo. Toda una noche. Levanten la mano acá, los que están cansados de sí mismos. Levanten la mano. ¿Sabe cuánto? Todos. ¿Sabe cuánto tiempo necesitan una noche? Sí. Se necesita una administración. ¿Dónde está eso, Pastor Mauricio? Jesús y la Sirofenicia. ¿Cuánto tiempo llevaba el Señor ministrando? Horas. Horas y horas. Y esa mujer todas esas horas, ¿qué se la pasó haciendo? Jesús, sálvame. Y el Señor le ponía atención. El Señor es un novio difícil. Es que con cualquier chocolatico no se conforma. ¿Sí? ¿O usted, mujer, se conforma con cualquier chocolatico? ¿Sí? No creo. ¿Sí? Maridos que dan un chocolate cada año. Maridos que no dan ni chocolate. 15, 20, 25 años de puro grito y de maltrato. El Señor es un novio difícil y esa mujer gritaba. ¿Cuál era la razón para que ella gritara por la salvación del Señor? No, la razón cuál fue. Su hija estaba poseída por un demonio. Y no le puso atención el Señor. Los apóstoles dijeron: Señor, despide a esta mujer cantaletosa y fastidiosa, estamos cansados. Dile que se largue. ¿Cuán gritones son los judíos? La gente de Medio Oriente es muy gritona, así como yo, gritón, pero en el buen sentido, ¿me entiendes? Para que me escuchen bien. O sea, ¿cuánto estaba gritando esta mujer para que los apóstoles estuvieran desesperados? Y después de todo ese tiempo, el Señor le da una respuesta que ella no se esperaba. Le dice: yo he venido para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, le dijo: Naná y Cucas. ¿Ella se rindió? No. Dijo, ¿qué fue lo que le dijo ella? No. No me acuerdo qué fue lo que le respondió. Y ahí el Señor le vuelve, le lanza otra respuesta. Le dice, ¿cómo es que le dice? Leámoslo. ¿Ya está el nombre? Me olvidó. ¿Qué era lo que decía exactamente? ¿Dónde está? Lucas. Creo que Lucas.
No, bueno. ¿En qué capítulo está? Es que... Para leerlo bien. Mateo 7 es, Mateo 14. ¿Quién me dice cuál es el capítulo? Mateo 15. La fe de la mujer cananea, miremos. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba clamando. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, se postró. Antes andaba gritando de pie, pero vino y qué, y se postró y dijo: Señor, socórreme. Y miren lo que responde el Señor. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo le dijo? Perrilla. Perrilla. Si el Señor le dijera a usted eso, ¿usted qué haría? Me cambio al budismo, porque Buda es mucho más diplomático que Jesús. Usted se ríe, pero pasa. La gente no soporta la palabra y cuando usted viene a mirar, tiene una cosa aquí pintada en la frente y ahora sigue a Krishna. Yo lo he visto. Una amiga de la universidad que era líder de un grupo de alabanza de una iglesia cristiana, se la pasaba, cuando uno era mundano, predicándole a uno: ve a la iglesia, Cristo te ama, ve a la iglesia, Cristo te ama. Cuando yo ya me convierto con Antonio, y una vez caminando por la universidad nos la encontramos con un pocotón de veganos, todos con una cosa pintada en la frente, diciendo: ahora seguimos a Krishna. Para que sepa que es verdad. Y eso es porque la gente no resiste la palabra de Dios. Entonces el Señor dice: ¿no le gusta la palabra? Puede irse. Usted tiene la decisión. La diferencia es que la palabra de Cristo lo libera y le da vida eterna. Que le da un aplauso al Señor. Entonces, si el Señor está diciéndonos hoy que somos fariseos o libertinos, cualquiera sea el cubículo en el que nosotros podamos ubicarnos, ¿vamos a escucharlo o no? Si nos está diciendo que llevamos años en donde Dios nos bendice, así como Jacob, pero que tenemos sufrimientos, nuestro carácter no cambia, entonces Él está diciendo: hay que vivir un Peniel. Hay que vivir un Peniel, hermano. Dígale que está al lado: Peniel. Peniel. Amén. Entonces esta mujer le dice perrilla. Ella entendió que ese que estaba ahí era el único que podía liberar a su hija. Y que eso que él le contestaba era la respuesta al distanciamiento que ella misma provocó entre Jesús y ella. Y que estaba basado en la hechicería que practicaba y en la idolatría que practicaba. Hermano, el pecado es el que separa a los hombres de Dios. Y que cuanto sea el pecado, así mismo deberá ser el acto de humillación que usted debe tener. La persona que fue medianamente buena, que por ahí fue de vez en cuando a misa y de pronto nunca dijo mentira. Hay gente que es así, siempre honró a los papás, ¿sí o no? Pero igual tiene que arrepentirse. Ahora, pero será igual el acto de humillación que esa mujer debe tener, o el hombre, ese hombre que debe tener, con el que debe tener, por ejemplo, Garavito. No. Yo creo que a Garavito no le alcanza la vida.
para dolerse y humillarse delante de Jesús por las abominaciones que hizo. Pero que Jesús lo puede perdonar, sí. Pero eso no es así de fácil. Eso no es decir en una noche orando, es que estoy dolido por lo que hice, perdóname Señor, amén. Hay gente que cree que el perdón de Dios viene así. No, hermano. Esta mujer, que lo que estaba pidiendo era algo para su hija, ¿ella estaba pidiendo salvación de alma? No. ¿Ella estaba pidiendo cambio de carácter? No. ¿Ella estaba pidiendo renovación de corazón? No. ¿Estaba pidiendo qué? Una sanidad. Que Cristo le liberara a la hija. Necesitó todo este tiempo de humillación. Yo quiero que usted mencione eso, hermano. Ella le dijo, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Y el Señor qué hizo? Le liberó a su hija. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Yo le hago una pregunta. ¿Su alma se salvó? No, ¿El alma de la hija se salvó? tampoco. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Una liberación. Lo que sencillamente ella le pidió. ¿Usted está entendiendo, hermano? Ahora sí. Yo le digo, mucho de ustedes no ha cambiado o ha cambiado muy poco. Tal vez el cambio que ha tenido ha sido por cambios de conducta que usted ha decidido tener. Entonces, el cambio es, pero no es el que Cristo haría. ¿Está entendiendo o no? Yo espero que usted me esté entendiendo, porque ahí depende de que usted sea libre. Si lo que usted va a hacer después de hoy va a ser seguir tomando sus medidas farisaicas para cambiar, no entendió nada. Si lo que usted va a hacer es decir, voy a hacer un ayuno de 21 días para cambiar, no entendió nada. Esta mujer necesitó de todo un día de humillación para que Cristo le liberara a la hija del demonio, no para ser salva, ni para que su corazón cambiara. Entonces pregúntese, ¿cuánto necesita humillarse usted para que Cristo lo haga salvo? Yo le voy a hacer más o menos las cuentas. En noviembre del año 2014, cuando yo apenas llevaba como 2-3 domingos en ir a la iglesia, y pensaba yo que todo iba viento en popa, se me acerca un profeta de Dios y me dice, Mauricio, hay que nacer de nuevo, mijo. Yo apenas iba con el 4º capítulo de Mateo. ¿Qué es esa vaina, hombre? ¿Cómo es eso? Hay que nacer de nuevo, Mauricio. ¿Y cómo es? Hay que nacer por el Espíritu. ¿Y cómo lo logro? Yo soy preguntón. ¿Usted es preguntón? ¿O se queda con la duda? Hay gente que se queda con la duda que por la pena, ¿no? ¿Cuál pena, hombre? Pregunte todo lo que quiera. ¿Y cómo lo hago? Me dijo, léase Lucas 18. No el pasaje del fariseo y el publicano, sino el pasaje de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Había una viuda que estaba grave. Su situación era terrible porque su esposo había muerto. Y ella necesitaba, para que eso cambiara, que un juez le dictara justicia a su favor. Pero, oh sorpresa, o no sorpresa, porque eso es lo normal, el juez era un juez ¿qué? Injusto. Entonces ella empezó a meditar y dijo, este tipo no me va a responder si lo hago de la manera convencional. Entonces entendió que tenía que fastidiarlo. 12 de la noche. ¡Juez, hazme justicia! 3 de la mañana. ¡Juez, hazme justicia! 6 de la mañana. ¡Juez, hazme justicia! Se le aparecía en la cafetería, en el restaurante, en la oficina, en la salida de campo con la familia. ¡Ay, ahí vino otra vez la viuda! Y fue tanto el fastidio que tuvo que poseyó a este juez, que dijo, le voy a hacer justicia para librarme de usted. Un juez injusto y corrompido le hizo a una viuda justicia. ¿Por causa de qué?
de su perseverancia. Pero escuche esto, de su perseverancia fastidiosa. Díganle que está al lado fastidiosa. Fastidiosa. Porque hay un tipo de perseverancia, es la perseverancia de muchos cristianos que se paran así. ¿Qué está haciendo, amigo? Yo sé que algún día Dios me va a responder. ¿Usted cree que ahí va a caer un costal de plata en sus manos? No. Tiene que ponerse fastidioso con Dios. Porque la palabra de Dios dice, si este juez injusto le dio justicia a esta mujer por causa de su insistencia, ¿cuánto más yo, dice Dios, daré justicia a los que me lo pidan? O sea, ese capítulo es una autorización de Dios para que usted se ponga fastidioso hasta que usted tenga un cambio de corazón, hasta que usted nazca de nuevo, hasta que usted nunca más vuelva a ser el mismo. ¿Quieren un aplauso al Señor? Pero escuche esto, no es a su manera, dándose látigo como los monjes en las abadías. No, es pidiendo el Espíritu Santo. Eso fue en noviembre del 2014. Yo entendí que no tenía otra salida y comencé desde ese día, a toda hora, en todo momento, empecé a pedir un nuevo nacimiento. Y yo miraba, sigo siendo el mismo. Estoy en una iglesia, no tomo, no fumo, no ando detrás de las muchachas, pero soy el mismo. ¿Se me está entendiendo o no? Pasó noviembre, pasó diciembre, con las viejitas de la iglesia, con los pastores, con los profetas, ore, 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 en la casa, ore, 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 levantándome en la madrugada, ore, 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 ore. Diciembre, enero, febrero, ¡pim! Marzo, retiro de jóvenes. Estaba todo listo, los buses, para irnos por allá a Chinauta. Y estoy así pasando por enfrente de un cuarto de oración. Y yo noto que alguien me hace, me coge el brazo y me mete al cuarto. 3 profetas estaban metidos en ese cuarto. Vamos a orar por este varón. Y comenzaron a orar por mí. Y viene un peso de gloria sobre mi vida. Me tumbó al piso y me puso a temblar. Yo duré ahí como unos 45 minutos, digo yo. No me podía parar de la tembladera. ¿Me está pasando? Y en medio de la tembladera comienzo a orar en lenguas. ¿Qué es esto? Las lenguas, tranquilo mismo, son las lenguas. Me sacudo yo. Después viene un tiempo de gloria en ese retiro. Eso era candela pura ese retiro. A los muchachos les empezaba a dar ataques de epilepsia de las liberaciones y salían los demonios. Y llegó el lunes y esa semana empecé a descubrir los cambios. El más grande de todos era que me era imposible odiar. Yo que era el señor resentimiento, el señor odio, ya no podía hacerlo. Trataba y no podía. Yo que era de unos piedronones que me duraban medio día, ya notaba que no me duraban sino 30 segundos. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Quién cree en los milagros? Sí, amén. Amén. Usted me ha contado lo que se hizo con usted, ¿no? Que era, ¿puedo decirlo? Era un Don Juan. Alán de Lón era un pobre aparecido al lado de don Arturo. No, eso pasa porque es espiritual, además. Y él lo notó cuando se dio cuenta que a las mujeres le importaban 5 y que no querían andar detrás de las mujeres. Vaya usted a ver si una persona mujeriega lo puede hacer así como así. No puede, hermano. Es el poder de Dios. Amén. Mire, la salvación es un milagro. Dígale al que está al lado, la salvación es un milagro. La salvación es un milagro. Amén. Y eso es lo que usted necesita, hermano. Sí. Pero no más sacrificios, no más apariencias, no más religión.
Sea como el publicano, a partir de hoy. Señor, sé propicio a mí, porque soy hombre pecador. Y sea como Jacob, dijo, no más. Voy a encontrarme con ese ángel del Señor. Yo sé que Él es el que me va a cambiar. Y voy a batallar hasta que lo haga en mí. Y lo cogía, y lo abrazaba, y el Señor se lo quitaba, y hasta lo pateaba. Quite acá, hombre, no más. El Señor no es nada diplomático para eso, es una batalla. Es una batalla. El toque del Señor que lo cambia definitivamente. Se acaba la amargura. Ya el ventanal de la sala no va a tener por qué sufrir. Ya su celular no va a tener que andar comprando celular a toda hora, porque lo andan estrellando contra la pared. Ya usted solamente es un transmisor de paz. Y la gente le dice a uno, es que uno lo ve a usted y uno siente una paz. Se dijo, no soy yo, es Cristo, hermano. Pero eso se logra después de toda esa batalla, hermano, que es la que usted no ha librado todavía definitivamente. Ese asunto de que la gracia viene por predestinación y que yo soy por ahí me quedo sentado y soy salvo, siempre salvo, y que Dios me toca sí porque sí. No, hermano. Dios quiere que usted active el botón y que Él tiene la gracia y todo el escenario para que usted sea transformado, pero usted tiene que ir y persistir hasta que Él lo haga. ¿Quién anda pidiendo aquí por los hijos inconversos? Levante la mano. Por el hijo borracho. ¿Nadie más? ¿Solo dos? Todos los demás tienen hijos, mejor dicho, ángeles del cielo son los hijos. Entonces la gente se enfoca mucho en esas arandelas. Señor, la provisión. Señor, mis hijos, el hijo borrachín, el hijo homosexual. ¿Sí me entienden? Eso, sin el milagro que Dios tiene que producir en usted, no va a pasar. Yo un día dejé de enfocarme tanto en mi familia. En serio. Porque yo era con Biblia debajo del brazo. Detrás de mis hermanos. ¡Ven! ¡Vive! Me salían corriendo, hermano. Yo les causaba fastidio. Y cuando oraba, era del tiempo que oraba, era 10% adorando a Dios y hablándole a Él con intimidad, y el otro 90% ore por mi familia. Pero cuando yo entendí, hermano, que tenía que producirse el milagro en mí, yo me enfoqué en ese milagro. Que cuando ya vino el Espíritu Santo y me hizo una nueva criatura, cualquiera puede pensar, bueno, ahora sí vaya a su familia. Dios me dijo, bueno, ya que he hecho el milagro en ti, ahora apártate durante 3 años de tu familia. 3 años. ¿Cada cuánto ve usted a su mamá? Todos los días. ¿Cada cuánto ve a su mamá usted, Yuri? Y si de un día no ve a su mamá, ¿qué le pasa? No, es molestando. Y su merced, bueno. ¿Cada cuánto ve a su mamá? 30 días. ¿Y es tiempo suficiente? ¿Y usted? ¿A usted vive con su Todos mamá? los días. No, pero su mamá es convertida, hay una gran diferencia. ¿Entiendes? El Señor me dijo, apártate de la familia. Yo le hice caso, hermano. Y Dios se encargó de mi familia. ¿Sí me entiende, hermano? Pero yo necesitaba primero el milagro en mí, hermano. Porque cuando viene el milagro en uno, entonces uno se convierte como en Jesús. Y a donde uno va, la unción de Cristo va, ¿me entiende? Ahora, Dios habla y uno tiene que hacer caso, hermano. Hace 15 días pasó una cosa, bueno, hace 15 días me llevaron donde una señora, cristiana ella, cristiana porque iba a una iglesia supuestamente. Ella tuvo un problema de columna por el cual hicieron varias cirugías y el posoperatorio le trajo una profunda depresión. Medicamentos, supongo yo.
Fui a orar por ella, estaba tirada en una cama, no quería ni salir de la cama. Yo, como ya había vivido eso hace años, yo sé lo que es eso y lo que es salir de eso. Entonces le hablé con claridad, le hablé de la psicoterapia bíblica, eficaces, muy eficaz, Sí. y le hablé del poder de Dios que le iba a sacar de eso. Fue tan maravilloso haber orado por ella que ella se paró de la cama contenta. Se sintió de una vez el triste. Y se tiene que librar de la mano de Cristo con psicoterapia y con la oración del pastor. Resulta que ella me contó que esa noche la mamá, que no era cristiana, de Mocoa, iba para Neiva a verla a ella. Y ella me dijo, mi mamá me quiere llevar para Mocoa. Yo le dije, no se vaya para Mocoa. De parte de Dios le digo, no se vaya para Mocoa. Si usted no se va para Mocoa, Cristo la saca de esto. Porque ella quería irse para otro lugar, porque ella creía que era la casa. Le dije, no es la casa, es usted. Eso no es un problema de la casa, ni es un problema de que me están haciendo brujería, o puede que sí, pero uno tiene por qué temer a la brujería. El poder de Cristo es más grande. Amén. Yo le dije a ella, si se queda acá, yo estoy pendiente de usted, oramos por usted, Cristo la saca. ¿A que no sabe qué hizo? Se fue. Se fue para Mocoa. Hace 2 días me llamó mi prima, la que me llevó a orar por ella. Me dijo, primo, tengo pésimas noticias. Esta mujer se tomó un pocotón de pastas y la trajeron para arriba porque estaba muy grave. Claro, yo me imaginé que tenía una intoxicación por droga y que tenía que hacer un lavado intestinal. Eso es lo que suelen hacer, ¿no? Me llamó ayer, antes de la reunión con César. Me dijo, resulta que la mujer se murió. Dios. Y no fue por pastas, se tomó un frasco de soda cáustica. Ay, Dios. Con lo que limpian el óxido de los pisos. Ajá. Con lo que destapan cañerías, para que usted se logre hacer la idea. Y se murió. El gran problema no fue si se murió, su cuerpo. Fue si ella pecó por incredulidad, hermano. Yo entiendo que una persona con profunda depresión en algún momento tiene la intención de matarse. Pero le digo, Cristo lo saca a uno de eso, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque hay que hacerle caso a Dios. Segundo, porque si Dios hace lo más, hace lo menos. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es más fácil para el Señor? ¿Darle la salvación a usted o quitarle una depresión? Quitar una depresión. Es más fácil quitar una depresión, ¿cierto? Entonces entiéndalo. Si Cristo hace el gran milagro en su vida, todo lo demás es como nada. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Uy, Dios mío, la hora es 5. Vamos a terminar con esto. Efesios 2. ¿Qué título hay? Salvos por gracia. No es por legalismo, no es por libertinaje, no es por obras humanas, es por gracia. ¿Quién dice amén? Amén? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿en qué? En implacabilidad, en legalismo, en indolencia, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Es qué? Don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por gracia, hermano. Déjese poseer por la gracia. Que esa gracia lo lleve a una intimidad. ¿Con quién? Con el Padre. Él nos ha dado espíritu de adopción para que digamos que Abba, Padre. Tome su tiempo con el Padre en intimidad. Camine con Cristo y déjese llevar por la corriente del Espíritu. Amén. 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 No más implacabilidad, diga. No más implacabilidad. Diga, no más implacabilidad. No más implacabilidad. No más religiosidad. No más religiosidad. No más fariseísmo. No más fariseísmo. Quiero nacer de nuevo, diga. Quiero nacer de nuevo. Quiero cambiar mi corazón. Quiero cambiar mi corazón. Y eso lo haces tú, Jesús. Y eso lo haces tú, Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos.